Muy bien, empezamos. ¿Estamos preparados ya? Bárbara, Josafat, Jocabet. Bueno, pues empiezo. Bueno, buenas tardes. Hoy les toca el turno de los jueves geográficos en el mes dedicado a las montañas. Ya saben ustedes que octubre es el mes dedicado a las montañas en México y entonces hoy nos toca la segunda sesión y hoy estará con nosotros Bárbara Kovacs, es austríaca. Ella es licenciada en lingüística, maestra en antropología cultural y social y doctora en ciencias de la conservación del patrimonio y del patrimonio del paisaje. Obtuvo una formación multiinstitucional en la Universidad de Viena, donde hizo 2 maestrías. La complementó en la Universidad de Chile, en la Universidad de Nagoya, en Japón, y acabó en el Instituto Politécnico Nacional con su tesis doctoral, que la hizo, me parece que combinada en México y en Austria. Sus temas de interés son los paisajes de montaña, el desarrollo y el turismo sustentable, los servicios ecosistémico-culturales y la perspectiva de género. Ha realizado trabajo de campo en Guatemala, en Belice, en Japón, en Nagoya y en la parte centro-oriente de México. El tema que nos propuso Bárbara me pareció muy interesante porque es una parte que no suelo tratar en mis cursos de geografía de la montaña, solo de forma muy marginal en la parte final del curso, y es en relación al tema de los escaladores, al tema de la gente que va a la montaña, no solamente escaladores, montañistas en general. Yo quería decir que un poco cuando yo empecé a escalar en serio, yo leía siempre las revistas de alpinismo y salía pues Christoph Profit, ¿no?, con sus escaladas en solitario en el norte de los Jurases, en las grandes paredes de los Alpes, en el Eiger, que subió como 10 veces. Luego salían estos Uli Steck, salía Catherine Destivelle, todos con grandes velocidades y en una forma de aproximarse a la montaña que a mí me parecía que era aplicar la sociedad del consumo y de la competitividad a un ámbito que no debería ser ni de consumo ni de competitividad. Sin embargo, la hemos convertido en una cosa bastante extraña. Y entonces, esto que hacían Profit, Destivelle, Pierre Vegan, ¿no?, nos empapó a nosotros, ¿no?, y también tratábamos con nuestras posibilidades de hacer empalmes de paredes, pero sin tanto éxito como ellos, ¿no? Entonces, cuando conocí a Bárbara y me explicó sus proyectos, me pareció muy interesante que la pudiésemos incluir dentro de estos jueves geográficos. Ella habla muy bien el español, creo que lo habla mejor que yo, incluso, que no es difícil tampoco. Y entonces, bueno, espero que les guste y les interese esta plática. Adelante, Bárbara, cuando quieras. Muchas gracias, Pere, por la introducción. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla para que vean mi presentación que traje, porque ¿cómo se puede hablar de las montañas sin imágenes? Pues yo creo que no se puede. Y espero que funcione. Vamos a ver, ¿alguien me podría confirmar que se puede ver? Perfecto, Sí, ok. se ve muy bien, Entonces sí. podemos empezar. Me dijeron que tengo 40 minutos, que pues voy a intentar utilizar muy bien. Les invito que apunten preguntas porque creo que puse muchos temas en una presentación muy corta de un tema que se puede acercar desde muchísimas perspectivas.
Y decidí en esta ocasión dividir mi presentación en dos partes. En la primera, quiero hablar en más profundidad sobre lo que es la escalada y el montañismo, porque siento que todavía en México no es tan conocido. Y en la segunda sí voy a meterme un poco del tema de los conceptos, metodología y cómo yo como investigadora trabajé estos temas, que yo creo que puede ser muy interesante particularmente para estudiantes de geografía, para saber cómo se puede acercar este tema desde la academia. Sí, vamos empezando de una vez. Y para mí es muy importante que se desconectan de esta plática sabiendo la diferencia entre el montañismo y la escalada, porque internacionalmente ya he establecido que hay una diferencia entre estas dos actividades del aire libre, también por el hecho que la escalada es ahorita una disciplina olímpica en su modalidad de sobre paredes artificiales, lo que hizo que pues, el deporte explotó y ahorita ya están saliendo mucho más películas, es mucho más comercializado, como ha mencionado Pere. Entonces, ya sí vale la pena distinguirlos. Y también vamos a ver diferentes aspectos que nosotros como geógrafos, pero también personas que están involucrados en la planificación y el manejo de áreas naturales, que es muy importante de saber y conocer para justamente proteger el medio natural en que se ejerce en su modalidad en la naturaleza estos deportes, ¿no? Entonces, yo veo el montañismo, bueno, no veo, sino así se lo define, el montañismo como una disciplina de actividades en aire libre cuyo primer objetivo es llegar a la cumbre o a la cima de una montaña. Y lo hacemos caminando y lo utilizamos los brazos más para cuestiones de equilibrio o un poquito para acercarnos a la cima sobre inclinarnos a las rocas. Pero si vemos a la siguiente lámina, lo que es hoy en día la escalada en roca, podemos ver una diferencia enorme. Y eso quiere decir que hoy en día lo que se entiende como escalada en roca o esta modalidad que estoy aquí en las imágenes presentando, que es la escalada con cuerda, tiene como objetivo ya no llegar a la cima. Aquí no pueden ver una cima. Lo que está buscando la persona que está ejerciendo eso es terminar una vía o una ruta, así se llaman, donde se trata muchas veces de la dificultad en cuanto de las pisaderas y agarres que pueden ser muy pequeñitas, como aquí en la imagen a la izquierda, o la inclinación, o incluso la técnica, como aquí podemos ver a la derecha. Y aquí ya el uso de los brazos o todas las extremidades ya es definitivo. Entonces, si nuevamente comparamos estas imágenes y pues podemos ver que sí estamos utilizando de diferente manera el cuerpo, pero también yo espero que pueden ver que también se trata de un terreno pues ya diferente. Ahora bien, las montañas que suelen o son los más populares para el montañismo en el centro oriente de México, bueno, yo he trabajado principalmente en el eje neovolcánico transversal y en su mayoría lo que es el centro oriente, donde están los grandes volcanes, son justamente nuestros volcanes en México, que tienen su mayor elevación y todos son parques nacionales, entonces se trata de áreas protegidas. Todos menos lo que aquí está en la lista, que es el Popocatépetl. Ustedes seguramente también saben que no se puede subir porque es un volcán activo, pero los demás son los volcanes más visitados y más utilizados para ascender para la práctica del montañismo. En general, en el mundo de los montañistas, estos montañas
no son consideradas técnicamente difíciles, justamente por la forma típica de los volcanes y por la orogénesis que tienen las montañas en México, en comparación, por ejemplo, con las montañas muy complejas y muy caprichosas como son los Alpes o los Himalayas, ¿no? Entonces, técnicamente son más fáciles. Sin embargo, si ahorita ponemos la atención a la altura, a los picos de estos volcanes, pues ya estamos nos dando cuenta que son muy altos, mucho más altos en promedio que, por ejemplo, en Europa. Y eso quiere decir que hacer montañismo en México tiene más que nada que ver que superar esta problemática y el estrés que sentimos en el cuerpo cuando vayamos a las alturas. Y ahí hay algo muy particular en el caso de México que quiero que recuerdan y toman en cuenta, que tiene que ver con los picos que superan los 5.000 metros. Porque en estas montañas en México encontramos glaciares o nieves perpetuas y estos glaciares se llaman también glaciares intertropicales. Las personas que escucharon la semana pasada la plática seguramente recuerdan que Pere planteó perfectamente bien que por lo regular en esta latitud, en esta altura donde está ubicado geográficamente México, pues no encontramos realmente nieve, pero aquí en estos volcanes sí por la altura, pero es algo muy particular y entonces por el cambio climático, pero también por la contaminación del aire de las grandes metrópolis, como la Ciudad de México y Puebla, que están afectando mucho el glaciar el Iztaccíhuatl, estos glaciares están desapareciendo. Más bien, profesionales como glaciólogos incluso dicen que pues, lo que está en el Iztaccíhuatl ya ni siquiera es uno, y lo que nos queda son los glaciares en el pico de Orizaba. Y eso hace que estas montañas muy altas están también conocidos internacionalmente, porque el pico de Orizaba es también una de las montañas más altas en el continente norte. Por lo tanto, el pico también está en la lista de las 10 montañas más guiadas en el mundo. Entonces, si alguien cree que internacionalmente México es solo conocido por sus playas, pues sí, para muchas personas sí, pero para gente entusiastas de las montañas sí es un destino interesante justamente por la altura que tiene, ¿no? Ahora bien, si hablamos de la escalada en roca, cambia completamente esta idea, porque mientras en el montañismo tenemos, pues digo yo, sitios contados en México para subir, en la escalada es muy diferente. ¿Por qué? Recuerdan que yo creo que Pere y yo consideramos que México es un país de las montañas, entonces hay mucha roca en todas formaciones, en forma de grutas, de cuevas, de peñas, de grandes cañones, etcétera. Y igual como México es un país biodiverso, o más bien gigadiverso, esta diversidad también se ve y refleja, por supuesto, en la diversidad geológica, que cuales van mano a mano. Entonces, también desde ese punto de vista, para alguien que se dedica a estas actividades en aire libre, México es muy interesante porque ofrece una gran diversidad de diferentes tipos de rocas para escalar. Y como recuerdan en las láminas anteriores, que la escalada en roca no es un tema de llegar a la cima, por lo tanto, no necesariamente necesito una montaña, sino simplemente necesito una pared rocosa. Hay mucho más sitios. En este mapita que les enseño, puse 120 sitios nada más, pero en realidad en México existen más de 400 sitios de escalada. Por supuesto que mayormente donde se encuentran las grandes montañas o cadenas montañosas. Pero curiosamente también pueden ver sitios de escalada en estados que uno menos lo pensaría. Pero otra vez, recuerdan a qué se dedica la escalada. Se dedica a escalar paredes rocosas que también podemos encontrar como ya he mencionado, como por ejemplo en grutas o en cuevas que incluso cuales se encuentran el nivel del mar. Entonces la escalada ya se transformó en una actividad
sí en la naturaleza, sí en aire libre, pero no necesariamente vinculado solamente a la montaña. Y también la escalada en roca en México está reconocido internacionalmente porque particularmente en la zona, en los sitios de escalada alrededor de Monterrey, son lugares sumamente populares para estadounidenses, canadienses y también europeas para venir en los meses de invierno ahí, donde aquí en Austria no puedes prácticamente escalar la mitad del año por el clima. Y esta zona es perfecta en los meses de diciembre y enero, febrero. Bajo los sitios de escalada en roca se entienden lugares que necesitan ser primero desarrollados. Esto significa que hay una persona que descubre una pared rocosa y visualiza y pone vías, o también se llaman rutas, y los equipa. Las personas que hacen este trabajo, que en mi opinión es un trabajo muy creativo, se llaman aperturistas. Estos aperturistas tienen un equipo para poner placas de seguridad que instalan directamente en la roca natural para evitar una caída fatal al suelo. Estos instalan reuniones, como pueden ver aquí, y placas a la pared. Así se ve cuando se arman estas rutas. Y en continuación, cuando ya hay varias vías, no en todas ocasiones, pero en muchas ocasiones, incluso se escriben o dibujan guías de las zonas de escalada, donde ponen la cantidad de vías, le ponen un nombre, se ponen el grado de dificultad, le dan más información de qué estilo de escalada es, cuántas placas de seguridad tiene, para que uno suba con el equipo adecuado. Y con todo esto, este deporte de escalada en roca se transformó a una actividad muy segura, mucho más segura que uno pensaría. Y también es la modalidad más practicada en México. Pero es importante subrayar que la escalada y el montañismo pues, pueden ser vistos como actividades mucho más allá de un simple deporte, porque como mencionó Pere muy correctamente, que son deportes que también están relacionados con la contemplación, con la aventura de la camaradería, porque realmente escalas con una pareja, o también en la escalada se llama una cordada, que te asegura, bueno, con un sistema de aseguramiento para evitar una caída fatal. Entonces, esta actividad se puede practicar de diferentes maneras. Y esta decisión, si yo voy a la naturaleza si yo lo quiero practicar, es la escalada de manera recreativa o de alto rendimiento, como es hoy en día también bastante común, por el hecho que el deporte de la escalada sea olímpico, es una decisión muy personal y por lo tanto, es algo que también hace difícil hablar de ese tema porque es tan multifacético, iniciando desde la persona y la subjetividad de cada persona. Y entonces, en esta comunidad, digamos, grupo de personas en el mundo que hacen la escalada, se encuentran gente, o se han estudiado incluso en el marco internacional, que se puede hablar incluso de la escalada como un deporte de estilo de vida, como un lifestyle sport. Eso quiere decir que las personas que dirigen su vida y su vida cotidiana bajo ese deporte tienen un cierto modo de pensar, viven de cierto modo en el sentido de que, por ejemplo, si se trata de planificar las vacaciones, se trata de planificar vacaciones a sitios de escalada, hacer viajes de escalada, que tienen un entrenamiento, dirigen muchos aspectos de la vida alrededor de eso.
¿no? Y también existe un desarrollo de las experiencias que se manifiestan en sentido de localidad, pero también de dar sentido a este lugar. Y eso es algo muy nuevo, porque este sentimiento del lugar, eso conocemos cuando estamos pensando, por ejemplo, en nuestro país o nuestro barrio o nuestro rancho, porque ahí nacimos o crecimos, y de repente sale o se desarrolla un grupo social donde lo que tienen en común no es su estatus, su edad o su trabajo o su ingreso, sino lo único que tienen en común es que le gusta, le encanta y se dedican su vida a la escalada, ¿no? Por diferentes razones, a veces es muy difícil comprender por qué algunas personas lo hacen. Yo, porque escalo, lo puedo entender, pero también puedo entender que para otras personas es difícil, pero es algo importante porque están añadiendo un valor, una perspectiva nueva y distinta a esos paisajes naturales. Sin embargo, es también importante mencionar que, por supuesto, que hay un consumo muy especializado en este ámbito. Quiere decir que hay una industria enorme atrás de estos dos deportes, al respecto del equipo, del material, de ropa, una industria turística, etc. En el equipamiento, es un equipamiento muy diferente entre lo que se necesita para la alta montaña o, por ejemplo, la escalada en roca, pero hay ya una gran variedad de marcas, una gran variedad de que realmente ya uno se necesita mucho conocimiento para orientarse en esta jungla de ofertas. Y entonces hay algo que les quiero compartir que yo creo que en México poca gente está consciente. No está consciente de qué tan grande es la industria atrás del outdoor o las actividades en aire libre. Y aquí les traje dos estudios que realiza el Auto Industry Association. Y ellos calcularon que el año 2012, en el caso de Estados Unidos, las personas, los consumidores, gastaron 646 mil millones de dólares para las actividades del aire libre, lo que también incluye la escalada y el montañismo. Lamentablemente no encontré en este documento cuánto es para cada actividad del aire libre, pero bueno, ya podemos ver que es una industria enorme. Y fíjense eso, en 2017 este número se aumentó por más de 200 mil millones de dólares. Entonces es una industria que trae más dinero que, por ejemplo, los gastos, o bueno, lo que se invierte y gasta, por ejemplo, en, no sé, en farmacéuticos, ¿no? Que es muy sorprendente. Yo creo que el desarrollo en Europa debe de ser lo mismo. En México todavía no, pero sí pude señalar en mi tesis que es una actividad que sí está aumentándose y con ello muchos otros aspectos de esta actividad. Y aquí, para que tengan una idea de qué estamos hablando, pues estamos hablando de que uno tiene que estar gastando en el equipo, en ropa, en el alojamiento, en el lugar que va a visitar, si queda ahí más que una noche, o incluso en los viajes de escalada donde uno va tal vez una semana, en la comida, en el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he observado, en mi opinión, la escalada del montañismo en México hasta que yo encontré, o puedo decir, está ubicado en el turismo de aventura. Quiere decir que si hablamos de la investigación científica o la planeación y el manejo de áreas naturales, solo uno encuentra información de la escalada y el montañismo
y los términos muy mezclados, como no es muy claro a qué se refiere, a qué de las actividades se refiere, bajo el término del turismo de aventura. Son todavía considerados deportes peligrosos y deportes marginales. Y yo veo claramente que falta una integración adecuada al manejo de la planeación de las áreas naturales, que es muy grave considerado que la montaña, las actividades de montaña se ejercen principalmente en áreas protegidas. Entonces, ahí el tema es que ya el siglo pasado muchos investigadores en todo el mundo han señalado que un manejo ideal o integral de áreas protegidas requiere también tomar en cuenta el impacto social que tiene el visitante en los parques. Porque todos estamos de acuerdo que principalmente tenemos que conservar el recurso natural. Pero si es un parque cuyo objetivo también es que las personas pueden visitar y apreciar y hacer actividades recreativas en estos espacios, los tenemos que tomar en cuenta. Y esto sí está faltando por completo. También falta explorar las oportunidades productivas. Como han visto en otros lugares, ya es una industria enorme, muy grande, que hace ver que con un buen manejo, con una buena distribución de las oportunidades, realmente se puede organizar estos deportes de tal manera que sean también una oportunidad para las comunidades locales o las personas que viven en las zonas afectadas. Y también yo veo que todavía falta ver los valores múltiples que brindan estas actividades, como la escalada en roca y el montañismo, en el sentido de que si solo mencionamos y analizamos estos dos deportes a través de un turismo y lo vemos como una forma turística, yo creo que perdemos la oportunidad también de explorar valores como que atribuyen estas actividades como el bienestar físico, porque sí aumenta la salud de la persona. Eso no hay duda. Hay suficientes trabajos que demuestran que el ejercicio en el aire libre, en la naturaleza, tiene beneficios para el ser humano, físico y mental. También tiene valores educativos en el sentido de educación ambiental. Salir a la montaña también nos hace aprender a apreciar y aprender también conductas para tener una interrelación más sana, saludable para el medio natural y para nosotros, en este caso en las montañas. Pero también hay otros valores, por ejemplo, como el valor científico, en el sentido que personas que tienen el conocimiento de moverse en estos medios naturales pueden aportar a la ciencia, por ejemplo, geología, geografía, biología, en cuando pueden sacar, por ejemplo, pruebas, ¿no? Entonces, hay un aspecto mucho más amplio, lo que es la escalada, lo que solemos pensar cuando lo pensamos la primera vez, ¿qué es la escalada? Con esto, por el momento, quiero cerrar con la primera parte. Y en la segunda parte, ahorita sí, ya no me queda tanto tiempo, pero rápidamente les quiero platicar un poco sobre conceptos y métodos o cómo yo trabajé e integré la escalada y el montañismo a mis investigaciones. Pues para ello quiero conectar a la presentación previa de la semana pasada y simplemente hacer 3 observaciones. Entonces, la semana pasada nos hablaron de la importancia de las montañas en México y yo diría que sí, yo lo veo más una fascinación de los volcanes porque por la estructura, o ya mencioné la orografía del eje neovolcánico en México, tenemos un paisaje muy típico que se diferencia mucho de otras partes
del mundo, muy estético, muy escénico y por eso también muy atractivo para montañistas. Pero la semana pasada también habló de la montaña como lugar de conflicto. Ahí quise nada más mencionar que un capítulo de mi tesis también habla sobre eso y hemos detectado diferentes formas de violencias que hemos encontrado en las montañas en México, desafortunadamente, que también es parte de, es una característica de las montañas aquí en comparación con las montañas en Europa, cuales suelen ser más romantizados. Y también la semana pasada se mencionó que pues Pere no es gran fan de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, yo utilicé este concepto en la mayor parte de mi tesis porque en México se suele utilizar mucho el ordenamiento ecológico y territorial, pero no nos arrojó realmente resultados positivos. Todavía tenemos un deterioro ambiental muy grande, entonces yo creo que vale la pena intentar nuevos acercamientos y nuevas ideas. Los servicios ecosistémicos son prácticamente todo lo que nos ofrece la naturaleza para nuestro bienestar. En general se habla de 4 servicios, servicios de base como es el suelo, servicios de suministro como es por ejemplo el agua, servicios de regulación como es por ejemplo el clima y el cuarto grupo, los servicios ecosistémicos culturales, cuáles son pues servicios se llaman intangibles, que son como el deporte, el turismo, la recreación, todos los servicios de salud que nos brinda la naturaleza y también conceptos como el sentido del lugar, el valor espiritual o simplemente la inspiración que encontramos o podemos encontrar en la naturaleza. Ahora bien, recuerdan que el título de mi presentación dice paisaje. Y este tema yo quiero mencionar y subrayar porque, primero, porque mi doctorado era en conservación del paisaje. Y segundo, porque es un concepto que no se utiliza mucho en México, pero quiero decirles que en otras partes del mundo los estudios del paisaje, estudios paisajísticos, son parte de la formación geográfica. Entonces es algo que yo creo que si uno puede o quiere posicionarme también en un ámbito internacional, es importante que al menos tienen el conocimiento que existen y en que en muchas otras partes los geógrafos lo están utilizando. En mi tesis yo decidí utilizar la definición de la Comisión Europea del Paisaje, perdón, del Convenio Europeo del Paisaje, que define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Entonces ahí tenemos 3 características: el territorio, el carácter del paisaje, que se refiere al funcionamiento ecológico y también cómo está gestionado este territorio, y la percepción humana. Quiere decir, si yo como sujeto o un grupo, una comunidad, veo importancia y valor en, por ejemplo, aquí en la derecha vemos la Peña de Bernal, es un paisaje, pero este aspecto de la percepción es lo que más me llamó la atención y más yo quise estudiar y comprender, porque aquí en esta definición de paisaje la percepción va mucho más allá que simplemente lo visual. Lo sensorial no solo se refiere a cómo percibimos con los ojos el paisaje, sino también aspectos más tangibles o cómo lo olemos, cómo lo experimentamos con el cuerpo. Y yo creo que la escalada y el montañismo son muy buenos ejemplos justamente de personas que se conectan directamente con este medio natural, que en este caso es la roca. Y entonces a través de la percepción tenemos una interrelación cognitiva con el entorno y ahí tenemos experiencias estéticas y también de contemplación, una contemplación muy reflexiva.
Y esto nos deja entender qué aspiraciones tienen las personas con su entorno o qué aspiraciones paisajísticas tienen. Ahora bien, la dificultad de estudiar esto es que es un problema meteorológico en el sentido que no hay un acuerdo común internacional, o más bien, la comunidad científica encontró, elaboró, desarrolló, diseñó varios métodos de cómo se puede estudiar los valores intangibles o los servicios ecosistémicos culturales y también la percepción de ellos, pero todos estos métodos tienen y técnicas tienen sus ventajas y desventajas. Algunos de ellos les puse aquí. Unas posibilidades son el mapeo de los servicios ecosistémicos culturales o los valores sociales que las personas otorgan a su entorno, explorar la percepción a través de encuestas, de entrevistas, de encuestas con fotografías o intentar trabajar con comparaciones. Pues por la dificultad metodológica y también porque este tema no está tan desarrollado en el contexto mexicano, decidimos trabajar con casos de estudio. Un caso de estudio de profundidad que hemos desarrollado se encuentra en Los Dínamos, en la Ciudad de México. Entonces, nuestro acercamiento era un acercamiento que se llaman Place-Based Studies, porque si incluimos la percepción de la población y de los visitantes a una definición del paisaje, pues en mi opinión debe de ser vinculado con el lugar tal cual. Nosotros decidimos estudiar, evaluar la percepción de los valores sociales, entonces buscar los valores que otorgan las personas a su entorno. Decidimos trabajar con encuestas in situ, entonces en el lugar, en nuestro caso en Los Dínamos, y esta evaluación incluyó una evaluación fotográfica y también trabajamos posteriormente en la visualización de estos resultados con la ayuda del software ArcGIS, que seguramente los geógrafos conocen mejor que yo. Yo no sé los que nos escuchan de dónde son, pero bueno, los Dínamos están ubicados en la cuenca Río Magdalena, en la delegación Magdalena Contreras, en el sur de la Ciudad de México, en el suelo de conservación. Y esta cuenca es muy importante porque presta muchos servicios a la Ciudad de México. Entre ellos, ahí encontramos el único río que todavía no está completamente intubado en México. Las áreas forestales pues contribuyen también con el almacenamiento del carbono, recarga de aguas subterráneas y una gran diversidad a la ciudad, pero también es un lugar muy famoso ecoturístico y tiene una belleza escénica muy particular. Pero para mí este lugar también era muy interesante porque se encuentran 4 sitios de escalada, 4 zonas de escalada en este parque que incluso ofrecen diferentes estilos de escalada. Entonces, para la gente que vive en la Ciudad de México es pues el primer lugar a donde salir a la roca natural. Aquí les quiero compartir unos resultados bastante interesantes que hemos encontrado. Y entre ellos, algo muy interesante era que los únicos variables estadísticamente significativos que hemos encontrado tienen que ver que cómo las personas o qué actividad y cómo lo ejercen en el parque. Entonces nosotros, cuando hicimos la investigación, definimos cuando aplicamos las encuestas y nuestro estudio en campo, distinguimos entre las personas que eran escaladores y las personas que eran visitantes normales y salieron o visitaron Los Dínamos para
para comer quesadillas o para pasear el perro o una actividad pues que ni sabían que existe la escalada, ¿no? Y entonces ahí encontramos que entre esos dos grupos de personas hay una diferencia en el tiempo promedio que visitan el parque, con quién visitan el parque, porque los escaladores van en mayoría con sus amigos, mientras los visitantes, entre comillas, normales, por lo regular con la familia. La frecuencia de las visitas, y eso, ojo, es muy importante y muy interesante, porque los escaladores visitan este parque como más frecuente, varias veces al año, mientras otras personas tal vez una o dos veces nada más. Y también la razón por qué visitan el parque es, por supuesto, diferente, porque los escaladores van ahí con el objetivo principal, que es escalar. Pero, y ahí les va lo importante, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la percepción del medio natural. Entonces, en cuando empezamos a evaluar los datos de los resultados de la evaluación fotográfica, donde enseñamos nuestros entrevistados fotografías de los dinamos y tenían que elegir qué valores sociales le otorgan. Ahí no encontramos diferencia entre cómo perciben las personas escaladores o no escaladores el paisaje. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no voy a explicar más a profundidad esta lámina, pero si luego tienen preguntas, por favor, adelante. Y nuestros resultados también plasmamos en mapas en que buscamos señalar en los lugares qué valores otorgan las personas. Quiere decir que, por ejemplo, este puntito aquí, estos puntitos que son los mismos lugares, son tipos como son puestos de comida y más como es la parte más cercana a la ciudad, y como podemos ver aquí con este puntito verde, la gente otorga más un valor productivo a este área, claro, por la venta de comida y muchas actividades. Mientras, por ejemplo, en la parte superior de los dinamos, donde ya hay menos puestos, hay una capa forestal mayor, hay una vista muy bonita encima del bosque, la gente le otorga un valor natural. Y ahí fuimos investigando qué valores otorgan la gente a qué tipo de paisaje y la importancia también de tomar en cuenta las diferentes características paisajísticas, porque incluso en el mismo parque se pueden ir cambiando según cómo cambia el paisaje, por ejemplo, hablando de la capa forestal. Y para finalizar esta presentación, pues mi propósito de tesis, o también el propósito que yo tenía, era señalar la importancia de una gestión integral de los lugares donde se ejercen la escalada y el montañismo. Y primero, la importancia de incluir a los aperturistas. Las personas que abren las vías y las rutas son las personas que realmente están creando la oportunidad para que luego vengan más visitantes o más, si usted quiere decir, turistas a este lugar. Es importante comprender las actividades y las personas que ejercen estas actividades para una gestión integral, porque realmente en estos deportes no se trata de forzar que las personas hagan algo, sino también crear un ambiente en que se puede ejercer de manera libre y muy contemplativo esta actividad. Entonces tiene que ser un balance muy sensible entre aspectos ecológicos y también el bienestar y ciertas experiencias que está buscando el ser humano, pero también ofrecer servicios ordenados, sostenibles, para el beneficio de todos, pero siempre tomando en cuenta primero el medio natural y la conservación, por lo que
he planteado que al fin son deportes que se practican en el medio natural, muchas veces en áreas naturales protegidas, pero aún así existen muchas oportunidades en que podemos aprovechar y disfrutar nuestro entorno de manera sostenible. Y con eso quiero cerrar mi presentación porque ya son más de 40 minutos. Mil gracias. Espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación extraordinaria. Me ha gustado mucho. Y yo tengo muchas preguntas, pero yo no sé si vale la pena ver si hay algunas preguntas por parte del público, por medio del chat. No sé si Josafat lo has ido siguiendo. Bárbara, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Y bonita esta fotografía. Ya está. Muy bien. Josafat, ¿sabes si hay preguntas en el chat o algo así? En el chat no, estoy viendo en Facebook. En Facebook. Bueno, yo mientras tanto sí que me gustaría hacer una pregunta a Bárbara, porque creo que has presentado muy bien las actividades del montañismo y de la escalada en México, y has presentado muy bien el caso de estudio y las conclusiones. Yo quería decirte, bueno, que imagino que ya lo sabes, porque has estado viviendo aquí muchos años, en México, me parece que viviste 7 años, me parece. Aquí en México hay una tradición de clubes excursionistas muy acentuada, sobre todo en la Ciudad de México. Y entonces, claro, el objetivo que hay en estos clubes es muy diferente. Hay grupos para todo. Hay grupos que se dedican solamente a ir en coche hasta un lugar bonito y hacer un asado, por ejemplo. Hay gente que pues, hace caminatas interminables por lugares que dirías, si no hay ninguna cima por aquí, no hay ningún pico para subir, ¿para qué hacemos esta caminata, no? Y después hay muchos que suben continuamente al Pico Orizaba, al Ixta, por todas sus partes y vertientes, al Nevado de Toluca, a la Malinche, a grandes cimas de aquí, que es el alpinismo propiamente de México. Hay una tradición que, mira, creo que el club más antiguo es el Club de Exploraciones de México y está prácticamente a punto de cumplir 100 años de existencia. La historia la explicamos en un artículo que publicamos en Investigaciones Geográficas, pero es producto de un norteamericano que huyó de la Primera Guerra Mundial, se exilió a México, estuvo haciendo trabajos diversos en vías férreas, trabajó en el campo, hasta que se instaló en la Ciudad de México y empezó a dar clases de inglés. Y con sus estudiantes de clase de inglés empezó a salir a las montañas que había alrededor de la ciudad. Y con ellos montó el Club de Exploraciones de México. Entonces, que había tradición, sí que había, porque las revistas del siglo XIX ya nos hablan de que había ascensiones, pero quizás no había pegado tan fuerte como lo que pasó en los años 20, en la cual se asoció el excursionismo con la salud corporal, con el conocimiento del país, con el descubrimiento de zonas arqueológicas y un montón de actividades que ahora serían o son impensables o son difíciles de observar, ¿no? Entonces, la observación. Yo creo que estás hablando de una actividad, el montañismo, que es multifacético, porque incluso en los dínamos te centraste quizás en visitantes y en escaladores, pero hay gente que va a hacer bicicleta de montaña, hay gente que se mete en el río y hace las travesías dentro del río, hay personas como yo que llevan estudiantes a perderse
hicimos un recorrido de orientación o pseudo-orientación en los dínamos, y lo que es interesante es que todos los que van a estas actividades se lo pasan bien, tienen buen recuerdo de ellas, siempre que no pase alguna cosa extraña, ¿no? Y en realidad es un lugar muy desconocido para la gente de la Ciudad de México. Afortunadamente, creo yo. Una pregunta. ¿Cómo conciliar el conocimiento de este lugar con la afluencia de gente? Es decir, si va mucha más gente, al final se acabará degradando el lugar. ¿Tú cómo harías la gestión de los dínamos, por ejemplo? O de los Remedios, que también es una zona de escalada dentro de la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Tú qué propondrías? Bueno, primero quiero hacer un comentario respecto de los clubes de montaña, porque ahí tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con la historia. Yo ahorita no toqué tanto la historia del montañismo o de la escalada en México, pero sí es un hecho que es una historia muy influenciada por diferentes factores y personalidades extranjeras. El montañismo por este personaje de Estados Unidos, que era también del McAllister. club, muy importante. Luego la escalada de la influencia española primero y luego también por la influencia americana y la cercanía con Estados Unidos y todo lo que estaba pasando en los años 70 en el Parque Nacional Yosemite. Pero hay algo muy interesante que lo que mencionó Pérez son los clubes de montaña. Poca gente sabe la cantidad enorme de clubes de excursionismo y de montaña que existieron en México. Estamos hablando en los años 1930 que había más que 80 clubes de montaña en la zona metropolitana, en la zona centro, aquí en la Ciudad de México y en Pachuca, y más adelante también en la zona del Monterrey. Y curiosamente, incluso publicaron sus propias revistas. Poca gente sabe que habían revistas de alpinismo en los años 40 aquí en México, 50. Son hermosos. Tienen ahí los acentos que se hicieron, las rutas que establecieron. Ahí se encuentra la primera descripción de las vías de escalada en un sitio que se llama el Cerro de Chiquihuite y Los Perros, etcétera. Y luego se pierde esta tradición. Ahorita nadie puede muy bien explicar por qué se perdió esa tradición, pero para mí lo importante es lo siguiente. Estos clubes de excursionismo en montaña tenían y tienen hasta hoy en día el propósito también a enseñar a las personas los códigos de ética y cómo moverse en la montaña de manera segura por la seguridad propia, pero también por la manera de moverse en la naturaleza de manera respetuosa hacia la naturaleza. Y entonces, mi preocupación hoy en día es que sube el número de personas que van en la montaña, pero sin esta preparación que reciben por lo regular en los clubes de montaña. Entonces, ya no tienen el equipamiento, no saben utilizarlo, simplemente lo compran en Decathlon, que ni es una tienda especializada para eso, por ejemplo, y no saben de los códigos de ética. Y existen códigos de ética para la montaña, alta montaña, para la escalada, que están internacionalmente conocidos, y los clubes de montaña lo están transmitiendo y no conocen eso. Y ahí entramos al problema del manejo, porque yo no creo necesariamente que en México todavía vamos a llegar muy pronto al problema de superar la capacidad de carga de un lugar, pero sí llegamos al problema de otros conflictos y otros problemas ambientales por el desconocimiento de los códigos de ética que no tiene la gente porque van a esos sitios gente no preparada. Y no es una casualidad que cada año mueren gente en el Nevado Toluca, en el Iztaccíhuatl, en el Pico Orizaba, a pesar de que están considerados montañas técnicamente fáciles.
Entonces, ahí vemos la importancia de esos clubes que lamentablemente la gente no está acudiendo a esos lugares que tienen un propósito muy particular. Por lo tanto, también es difícil el manejo, porque como en los casos de montaña, pues todavía cuando entras al parque puedes sensibilizar la persona, ¿no? Llamar la atención el código de ética, los códigos, reglas de conducta del parque, etcétera. Pero has visto la cantidad de sitios de escalada que existen en México que muchas veces incluso la propia comunidad sabe dónde están. Y ahí, ¿cómo vas a informar a las personas? ¿O cómo lo vas a prohibir o no prohibir? Si puede ir o no puede ir. ¿Dónde vas a decidir si alguien sabe o no sabe? Porque en realidad la escalada y el montañismo tiene mucho que ver con una autoorganización y pues, una experiencia muy personal. Y ahí yo creo que no podemos realmente... El trabajo, en primer lugar, tiene que hacer la propia comunidad de escalada. ¿Por qué? Porque en México no tenemos una asociación fuerte de montaña, de clubes de montaña. La gente ya no va en esos lugares o ni saben que existen. Entonces, los que tienen que trabajar fuerte para empezar a controlar la situación es la propia comunidad de escalada. En el caso de la Ciudad de México, de Monterrey, yo creo que pueden hacer y están haciendo, eso es un hecho, los muros artificiales, en su mayoría los dueños de estos escalódromos se llaman, estos gimnasios donde se puede practicar la escalada sobre paredes artificiales. Ellos son escaladores profesionales, casi en su mayoría, y ellos sí ya están intentando lentamente a tomar también este papel. Pero bueno, estamos todavía lejos, pero eso sería mi observación y mi opinión sobre el tema. Muchas gracias. Josafat, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, en Facebook. Doctora Bárbara, le preguntan, ¿cuáles cree usted que sean algunas estrategias para conectar más a las personas con los entornos de montaña? Eso es una pregunta para mí personalmente muy extraño, porque si uno vive en la Ciudad de México, pues simplemente abrir los ojos porque están alrededor. Pero bueno, yo creo que si en la ciudad, en las ciudades en México, como en la Ciudad de México, en Pachuca, en Puebla, en Monterrey, se pueden acercar los muros de escalada, los escalódromos, se pueden buscar los clubes de excursionismo o del alpinismo, montañismo en su región. Y también todas las grandes universidades como la UNAM o el Politécnico tienen su propio clubes de alpinismo, donde, por cierto, están generando y educando y formando personas de manera muy excelente para este ámbito. Y también, por supuesto, que en la UNAM y también en el Politécnico, también externos pueden acercarse a tomar estos cursos. Entonces, oportunidades hay, uno simplemente lo tiene que buscar y luego aprovechar y confiar que son todos en estas instituciones que acabo de mencionar, son realmente profesionales y muy buenas personas y muy buenos entrenadores para preparar las personas para luego poder salir a la naturaleza. ¿Alguna más, Josafat? Sí, profe. Con respecto a la montaña como lugar de conflicto, ¿qué actividades de violencia ha identificado relacionadas con el montañismo y la escalada? Hemos detectado conflictos entre diferentes actores.
Quiere decir que hemos detectado lamentablemente actos como robos o asaltos incluso armados. Son muy puntuales, pero lamentablemente ocurre. No es una casualidad que en el Nevado Toluca y Iztaccíhuatl, como montañas más frecuentados, instalaron incluso una policía de alta montaña. Eso tiene ya un sentido porque hay una necesidad. Pero también, más allá de eso, hemos detectado conflictos entre los visitantes y las comunidades o las autoridades. ¿Por qué? Porque no olvidamos que los parques nacionales, pues en su mayoría también son ejidos y no todas sus comunidades están de acuerdo cómo se maneja la situación o no pueden tratar muy bien con las masas o también pasa que en ciertas regiones, por ejemplo en Monterrey, hay un caso muy famoso donde hay un problema con el acceso, porque realmente los escaladores buscaron un acceso más cercano a su zona de escalada, pero eso no es el acceso oficial al parque y los terrenos al lado del parque eran privados y esas personas prohibieron el acceso y allá entramos a la discusión del derecho al acceso a la naturaleza. Detectamos también conflictos que se llaman conflictos intergrupales. Entonces, si vamos a la naturaleza, no todos quieren escalar o hacer montañismo. Como dijo Pere bien, hay personas que quieren andar en bicicleta, quieren ir a correr o pasear su perro o andar, por ejemplo, en cuatrimoto. Entonces, hemos detectado que en ciertas zonas donde hay varias actividades en el mismo sitio, mismo lugar, a veces hay actividades entre los grupos. Un caso muy particular es, por ejemplo, el uso de cuatrimoto, que echa mucho polvo y hace mucho ruido. Es horrible para un escalador porque en la escalada en cuerda, escalando con una cuerda, vive de que estás escuchando lo que necesita tu cordada. Entonces, si por el motor y por toda la tierra que te están echando no estás escuchando, que te dice tu cordada que está colgado arriba y lo pones por lo tanto en riesgo, ahí estamos hablando de un conflicto intergrupal porque son dos actividades recreativas que no se llevan bien. Ahí debería de entrar una buena gestión en separar estas dos actividades de manera física, físicamente separar. También hemos encontrado algo que se llama conflicto intragrupal, que se quiere decir que hay conflictos en el mismo grupo de personas. Entonces, no todos los escaladores son igualitos. Hay, por ejemplo, diferentes estilos de escalada. Uno que se llama escalada deportiva, otro se llama, por ejemplo, escalada tradicional. Tienen otra historia, otra filosofía. Y a veces, en muy breve, la escalada tradicional es una escalada de escalar en grieta, donde no es necesario instalar placas fijas en la roca. Se considera esta escalada como una escalada más limpia, ¿no? Y hay zonas de este tipo de escalada y las personas que ejercen esta escalada no quieren que se instalan placas o otro estilo de escalada como invade estos espacios, ¿no? Estos son lo que encontramos en México al respecto de diferentes tipos de conflictos. Más cosas, Josafat. Sí, profe, aquí pregunta Diego aquí en el Zoom. Bueno, no le he terminado de entender tanto a la pregunta. Dice, ¿cómo masificar el deporte al aire libre? ¿Cómo volver a los dínamos tan común como los viveros? No sé, creo entender, respetando los servicios ecosistémicos que brinda la montaña. No sé si sea relacionado con esto la pregunta. ¿Cómo era el verbo? ¿Qué? ¿Cómo Si, regresar? ¿No? si acaso que Diego, que está en la pantalla, que haga la pregunta directamente. ¿Cómo considerarlos? ¿O Sí, cómo? imagino que quiere decir que ¿cómo evitarías tú que los dínamos se convirtieran en los viveros?
el que va a todo el mundo, ¿no? No, más bien, Más bien todo lo contrario. ¿Cómo lograrlo? A ver, Diego, explícate. tú, Bárbara, ¿cómo crees que podríamos, porque yo que voy a los dínamos normalmente a hacer ciclismo y a caminar, me topo con la realidad de México, que es que se reproducen los problemas de la sociedad chiquito en los dínamos. Este, así como en México, que es un país increíblemente dotado de recursos, incluido demográficamente, no sobresale en el deporte por muchas cosas. Así también en los dínamos se reproduce este problema o esta particularidad, que no sé si sea problema. La mayoría de la gente va en coche, va a tomarse una foto bonita, va a tomar, por lo general, va a tomar bebidas alcohólicas, va a drogarse, va nada más a pasar un poco de tiempo libre ahí, a perder el tiempo. Yo creo que el problema social, más allá de, bueno, creo que tú muy afortunadamente, muy atinadamente, creo que ves el problema de las montañas en México, pero sí desde una perspectiva, creo, un poco más, un paso arriba de donde estamos nosotros. Me quiero explicar. O sea, tú sí quieres, por ejemplo, resolver estos conflictos intergrupales entre varias actividades o entre un mismo grupo, quieres que se vea la gran variedad de virtudes que tiene el paisaje, la montaña, las actividades al aire libre, este recurso que tenemos ya por sí. Pero creo que eso es un paso adelante del problema de base, o sea, hay un problema previo, que es el social. El mexicano, la sociedad mexicana, no valora el deporte. Eso se puede ver claramente en su número de medallas, ¿no? Tiene, bueno, vamos, no el número de medallas olímpicas, que es una vergüenza, sino vamos más lejos. En ciclismo, que es lo que yo practico, en ciclismo de ruta, nos ganan países como Ruanda, Guatemala nos gana. En la clasificación internacional de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, tienen corredores más jóvenes, con mayor puntaje y en mayor número, países como Ruanda o como Guatemala. El problema, creo que un problema previo es cómo preparar a la sociedad para que se discutan estos temas, porque ahorita con nosotros 20 personas o 30 personas que estamos escuchando la conferencia, o 50 personas que podamos tener contacto con estas ideas, podemos resolver un problema que está adelante, pero el problema que está frente a nosotros es que, bueno, tú lo sabes, yo me traté de dedicar a guiar gente en la montaña y esto, y te topas con un problema gigante, que es que en México la gente literalmente ve la montaña y dice, pues, ¿tú a qué vas a la montaña? O sea, ¿qué se te perdió en la cima? O sea, ¿por qué habrías de ir a caminar, a cansarte a lo tonto? Bueno, Entonces, perdón, digo. ¿Cómo le haces para masificar esto? Para que sea en serio como los viveros esto. Para que la gente vaya y diga, esto vale la pena. Tanto como los viveros, o como Pilares, o como ir a la Condesa a correr. Es una decisión personal que no podemos influenciar, pero no voy ahorita a hacer un análisis social. Yo también creo que hay una gran componente de cómo la sociedad está funcionando, pero más bien quiero platicarles, porque yo creo que sí estamos en México también en un buen camino. Sí hay mexicanos extraordinarios, muy buenos en la escalada y en el alpinismo, y hay personas que trabajan muy duro, que salimos adelante. Tenemos guías de montaña internacionalmente reconocidos como Héctor de León Ponce. También tenemos varias personas que también han subido en montañas mucho más grandes. También tenemos mujeres extraordinarias que nos están representando. Y yo creo que simplemente no salió a la luz porque hasta la fecha no era en México tanto en las noticias. También tal vez por la naturaleza del deporte, porque realmente las personas que son
lo hacen, estas actividades con corazón, no lo hacen para publicarlo en Facebook. No publican sus logros, no es por lo que están haciéndolo. Ahorita los profesionales ya por necesidad de conseguir patrocinadores y dinero y para el dinero para sus excursiones, sí están produciendo videos y están dando pláticas, etcétera. Entonces ya con eso nos estamos ayudando a difundir la belleza de este deporte. Y yo creo que las cosas están cambiando porque existe una necesidad eh, muy importante ya en ciudades como la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, donde el factor de estrés, pero también la contaminación de la ciudad es tan grande que yo creo que vamos como seres humanos llegar a un punto donde vamos a buscar oportunidades para mejorar nuestro bienestar y justamente pláticas como esa y foros que ya están creciendo, están sensibilizando a la persona. Hay también un ciclo de montañas que se está presentando incluso en, por ejemplo, en Sinópolis y Cinemex cada año, que está organizando un grupo de personas que están conocidos como Freeman, que están trayendo también películas de montaña, de aventura de México, pero también están organizando concursos de literatura de montaña, de cortometrajes, están en comunicación con las escuelas. Ya hay incluso productores de fotografía y de cortometrajes mexicanos que están produciendo extraordinarios cortometrajes sobre las montañas mexicanos. Entonces, yo creo que simplemente no nos comparamos en el sentido de dónde está esta actividad en Europa o Estados Unidos y dónde estamos en México, pero les invito a que investiguen y buscan, y hay muchas cosas que están pasando ahorita en México donde yo veo que una gran oportunidad para el futuro. Y sí, les invito, y si quieren simplemente me escriben y les pongo los contactos de todos lo que existe ya. Yo quiero también hacer una pregunta que tiene que ver con lo que están diciendo. Si yo estoy de acuerdo con lo que decía Diego, la gente lleva el coche hasta el límite, de ahí saca pues los altavoces del aparato de música que quiere poner, saca pues los tacos que tiene que comer, a veces hace fuegos donde no debe hacerlos, ¿no? Hay una gran incultura del uso del medio natural, pero también hay una gran necesidad de que ellos salgan adelante y puedan visitar estos lugares. Lo que pasa es que el papel de los clubes de montañismo, creo que lo que remarca Bárbara es fundamental. Esto pasa en todas partes. En España, desde luego, los clubes de montañismo, y en particular en Cataluña, que es algo del día a día, todos los pueblos tienen un club de montañismo, se está perdiendo esa vida social, esa interacción que ayudaba pues, a la gente mayor, enseñaba a los más jóvenes a entrar en el mundo de la montaña, a comportarse, a estar acampados sin necesidad de poner música a todo trapo, ¿no? Simplemente cantando, recuperando canciones de la tradición pues, del lugar, ¿no? Etcétera, etcétera. Son formas de comportamiento que han cambiado mucho. Y luego, ese estrés tan bestia que hay actualmente en la sociedad actual, que hace que si no oímos ruido, parece que no estemos disfrutando de nada, que si no estamos con el móvil, el celular todo el rato, parece que no estemos haciendo tampoco nada, una necesidad de conectarnos continuamente. Yo en mis cursos de montaña hay una salida que obligo, no siempre con éxito, a que nos desconectemos del mundo. Y es muy difícil. Desconectarse del mundo significa pues, que no haya Coca-Colas, ¿no? Que no haya pues, comida de tienda de abarrotes. Hay que comer la comida que nos den las mujeres campesinas que nos atienden, ¿no? Dejar el móvil simplemente para hacer fotografías, porque desde luego el celular tiene muchas funcionalidades. Cuesta mucho esa tarea. Pero hemos de hacerlo poco a poco, y que estas personas que educamos
vayan sembrando también en otras personas y así ampliando un poco el ámbito, ¿no? Simplemente este comentario. No sé si hay más Sí. preguntas, Josafat. Sí, dos preguntas. Bueno, la primera, ¿cuál sería el primer paso para la expansión de las actividades deportivas sin que ello implique una masificación descontrolada? Y en base a esto viene ligada la segunda pregunta, que ¿qué tipo de políticas públicas existen en otros países para esta situación? Bueno, respecto de la expansión, yo creo que lo mejor tenemos preparados las personas que quieren salir a la montaña, lo mejor se pueden utilizar los espacios de manera más diversificada. A eso me refiero. Por ejemplo, hoy en día, si alguien va al Iztaccíhuatl, hay la ruta 1, que prácticamente recorren todos, porque es la más fácil, la más conocida, encuentras el camino. Sin embargo, si tenemos más personas preparadas en estas actividades y también tienen más conocimiento porque, por ejemplo, el parque presta más información o prepara más vías o más senderos hacia la cumbre, podríamos un poquito diversificar la dificultad, pero también encaminar o organizar, gestionar que no todos caminan sobre el mismo camino, ¿no? O otro ejemplo, una otra posibilidad en la gestión de montaña es como se hace muchas veces aquí en Europa y también me pasó en Japón, que hay un sendero de ascenso y uno de descenso, ¿no? Entonces hay muchas estrategias. No van a creer que tantas estrategias existen en el mundo para el manejo de las actividades como el montañismo y la escalada. Entonces no se trata de inventar algo nuevo, es simplemente echarse la tarea, leer, empaparse, encontrar la mejor opción para cada parque que tenemos o sitio que tenemos en México. Ahí está, y no es tan difícil, ¿eh? Lo mismo para la escalada en roca. Lo más preparadas son las personas. Quiere decir que más diversidad y también dificultad pueden escalar. Por lo tanto, no vas a encontrar las masas en las rutas más fáciles en el mismo lugar. Entonces, ahí también puedes generar que las personas visitan otros sitios y ya no están concentrados a unos. Y al respecto de las políticas, como pues si aquí todavía no está bien integrado, las políticas desde la perspectiva de las actividades. Y en otros lugares, bueno, es así, por ejemplo, en Estados Unidos existe una asociación que se llama The Access Fund y esto hace un excelente trabajo en estudiar, pero también proponer planes de gestión y también de los sitios de escalada. Entonces, en esta asociación se encuentran gente, expertos en las zonas, en la escalada, que apoyan la administración en cómo mejorar la planificación y gestión de estas áreas. Pero ojo, ahí no olvidamos que es recíproco. Entonces, el gobierno entiende que existe esta asociación y les invita a que colaboren. Y ellos, pues, también ofrecen su ayuda. Y justamente falta de la voluntad política yo no veo en México, honestamente. Entonces, ¿existen personas preparadas en México para echarse a esta tarea? Sí hay. Pero falta la única excepción donde yo diría que veo que está mucho movimiento ahorita es en el caso de Iztaccíhuatl. Pero afuera de eso, yo creo que se podría mejorar bastante. Aquí en Europa toman un rol muy, muy importante los clubes alpinos. El Club Alpino Austríaco, Alemán, Club Alpino Italiano, Club Alpino Francés, etcétera, o español. Estos clubes son muy, muy grandes, muy fuertes, y ellos están capacitando aperturistas, están capacitando las personas que quieren para todo, para escalada en roca, para senderismo, para alpinismo, para lo que tú quieras, cursos para familias, para niños. Entonces, tienen una oferta educativa mucho más diversificada, no simplemente
curso de escalada. No, curso de escalada para niños, para mayores, para avanzados, etcétera, ¿no? Entonces, y también lo que ellos ofrecen es el mantenimiento de los refugios alpinos. Eso es algo que también falta completamente en México. Hay algunos refugios en las montañas, en los grandes volcanes, pero están en pésima condición porque realmente no hay un monitoreo o un seguimiento y muchas veces no está claro quién está encargado, si es un club alpino, si son los ejidatarios o si es el parque. Entonces, ahí también los clubes alpinos aquí están organizando, tomándose esto en mano. Entonces, existe una federación en México y esta federación se dedicó en los siguientes años más a apoyar el desarrollo deportivo de escalada en México. Entonces, ha hecho mucho que tenemos acceso, de las deportistas de escalada tienen acceso a las competencias internacionales y lo hemos logrado. Entonces, eso es un gran logro, pero se dejó un poco al lado el desarrollo en el medio natural. Entonces, en teoría, las estructuras están ahí. Solamente ahorita sería interesante y yo creo que también importante a fortalecer y utilizar y trabajar en ello, en lo que ya existe, ¿no? Yo te quería decir una cosa, un pequeño paréntesis. En Europa hay dos titulaciones importantes para los que se dedican a la montaña profesionalmente. El guía de alta montaña, que es el que usa cuerdas, el que se mete por glaciares, piolets, usa material técnico, y el guía acompañante. El guía acompañante es el que acompaña a muchas personas en la media montaña, sin necesidad de equipo técnico. Pero este guía acompañante, que está muy valorado, en España se está empezando a valorar, pero en otros países tiene mucho más trabajo, se dedica a llevar gente al campo, a la montaña, a hacer recorridos, les explica pues, los temas religiosos, los temas de la tradición religiosa que hay en tal lugar, se explica las características del paisaje, los temas de la geología, de la estructura vegetal, cosas que hago yo a veces en mis cursos, lo hacen los guías acompañantes. Y para eso se requiere una formación muy precisa. Entonces, aquí lo que pasa en México es que no hay personas hay personas capaces de pagar por subir al Pico de Orizaba, por decir, o al Nevado de Toluca. Al Nevado de Toluca yo he visto precios desorbitados por subir al Pico del Fraile. Pero no hay personas capaces de pagar porque alguien les acompañe a hacer una ruta por los Dinamos, por el Cerro de San Miguel y acabar con el Desierto de los Leones, por subir a Río Frío y darse una vuelta por tal lugar y que encima no sea solamente caminar, sino sea educarles en esa cultura del montañismo que tanto nos hace falta. Es decir, en México no hace falta montañas, ya hay, pero falta cultura del montañismo. Y eso es un trabajo de sensibilización brutal. Entonces, cuando haya esa necesidad social de cubrir, pues aparecerá el guía de montaña, el guía acompañante, y quizás los políticos puedan hacer algo al respecto. No sé si me estoy equivocando, Bárbara. No, yo lo veo igualito, y falta creo que añadir, hay una diferencia interesante en la historia de cómo, pues sí, descubrir la fascinación de las montañas. Lo que pasó en muchos países, que los primeros excursionistas empezaron en inicios del siglo pasado a escribir sus observaciones, sus libros, las experiencias, sus aventuras. Entonces existe una gran literatura sobre las montañas, desde perspectiva científica, de narraciones, de ensayos. Y yo creo que lo que pasa es como que está faltando eso
mucho en México. Sí hay, por ejemplo, si uno echa un vistazo a la biblioteca del CEMAC, va a encontrar narraciones narrativas, poemas, pero son muy contados. Son muy contados y eso hace que, ok, yo quiero dar estos tours, pero ¿cómo me educo en todo eso si falta todo eso? Porque realmente si yo quisiera dar un tour completo de, no sé, de cualquier montaña, yo tengo que primero buscar literatura sobre su significado prehispánico, luego de la arqueología, luego como que no hay realmente mm, obras científicas sí hay, pero hay muy poca literatura de narración de la excursión, de la aventura. Ujú. Por ejemplo, algo muy curioso, que aquí en Viena, en Austria es muy popular, aquí la gente lee mucho, y hay tiendas especializadas para libros de montaña, de guías, pero también aventuras, relaciones, relatos, y hay cosas, aquí en Viena van a encontrar guías de montaña de todos los volcanes. Este libro yo nunca he visto en México. Entonces también tiene mucho que ver bueno, empezamos a crear. Y de hecho, yo creo que eso era un poquito mi objetivo con la tesis, es simplemente juntar lo que ya existe para ponerlo a una obra, para que luego o yo espero que mucho más gente de diferentes disciplinas van empezando a crear nueva información y más información y más información. Lamentablemente estamos viviendo en una época donde escribir ya no es el medio principal que estamos utilizando, pero repito, hay ahorita un momento muy interesante donde están saliendo muchos cortometrajes y mucho trabajo más visual sobre las montañas de México. Yo creo que hay una señorita Alejandra que quiere decir algo. Gracias, Bárbara. Quisiera hacer un par de comentarios. Mira, mencionaste, por ejemplo, cuando Pere te dijo que cómo harías para gestionar los dínamos. Decías que es difícil por la experiencia subjetiva, pero digamos que antropológicamente podemos hablar no solamente de experiencias subjetivas, sino de tendencias también sociales. Por aquí hay un comentario de que ahora es un deporte caro y efectivamente empieza a serlo, pero no lo ha sido necesariamente. Pere te mencionó, por ejemplo, los clubs de excursionismo que hay en México, que tienen muchos años, por lo menos desde los 40, 50 del siglo pasado. Y lo que pasa es que no hay un rescate de esa historia, que eso es muy diferente. Y por otro lado, no hay un mapeo de quién ofrece no solamente servicios, sino quién tiene ese know-how, ¿no? Y cómo se ha transformado y cómo se está pasando a las siguientes generaciones. Entonces, aunque es una experiencia subjetiva, realmente lo que pasa es que esos clubes se han mantenido en un cierto nicho. Siguen existiendo, pero se han mantenido en un nicho. Ahora, yo conozco muchos guías de montaña que se han ido capacitando en diferentes lugares, ¿no? Todo ese mapeo, tanto de servicios, de oferta, como de clubes, como de rescate de las revistas, por ejemplo, de los clubes alpinos o de los clubes de montaña, no está hecho, ¿no? Entonces, más bien ese es el trabajo que hay que hacer, visibilizarlo. No tanto decir que no existe, sino visibilizarlo. A mí me parece que, por otro lado, más que masificarlo, lo que se necesita es lo que mencionaba Pere, una cultura del montañismo. Y para hacer esa cultura del montañismo, pues necesitamos posicionarlo de otra manera, ¿no? Mostrar no solamente que hay que hacerlo o las maravillas de hacerlo, sino cómo hacerlo, que ese es el punto, ¿no? Que creo que es la parte más difícil. Entonces, bueno, ese rescate histórico me parece que sí hace falta. Alista, bueno, al Popo todavía se subía hasta hace unos años y hay gente que conozco que lo hacía. Alista, por ejemplo, el club alpino del CAIC, que es muy famoso porque tiene una cruz en el Ista, pues tienen desde los 40 haciéndolo y ellos sí tienen registro de su historia, fotografías. O sea, hace falta todo este rescate, ¿no? Que es fascinante y que, bueno... Pues fíjate, Alejandra, que yo lo veo igual que tú y yo empecé a hacer incluso así mi registro de los diferentes clubes, si todavía existen, en qué se dedicaron, qué censos hicieron. Y
pues yo creo que definitivamente es necesario. Yo como que trabajo o quise aportar a los estudios de paisaje, no realicé este trabajo histórico porque yo creo que realmente sería muy bonito si lo podría hacer un historiador, porque él tiene más el conocimiento cómo organizar estos requisitos bien. Y también yo creo que necesitaríamos definitivamente el apoyo de estos clubes porque muchos tienen como un acceso o están abiertos en horarios muy horribles que son muy difíciles pues acercar porque se necesitan muchas horas. Y yo les invito a que alguien haga ese trabajo. Yo estoy súper de acuerdo. Yo me hubiera encantado hacerlo y recuerdo en mi primer semestre que era muy motivada. Para tu doctorado, Bárbara. Pero bueno, ahí me quedo. Yo hice un trabajo con el Club de Exploraciones de México, pero tienes razón, los horarios son horribles. Y al principio teníamos el apoyo de una persona que desgraciadamente falleció y después se nos dificultó un poco al acceder a la biblioteca y todo esto. Pero bueno, en principio tuvimos muy buena respuesta por parte del CEMAC. Y además aquí, de hecho, quien nos está escuchando es la jefa de prensa del CEMAC, que te manda muchos saludos, que te invita, lo puedes ver en el chat, ¿no? Y bueno, una cosa que dice otro de los participantes, yo creo que tenemos que acabar ya aparte, ¿no? Que el montañismo aquí es un deporte excluyente. Yo creo que el montañismo no es excluyente, es mentira. Es un deporte totalmente incluyente. Para hacer montañismo no hace falta grandes cosas, grandes equipos comerciales, ni comprar tanta ropa. Simplemente se necesita voluntad, ganas de ir y alguien que te enseñe a caminar en el monte, a usar la brújula, a leer un mapa. Estas son cosas básicas. No es un deporte excluyente. Hombre, cada vez que te vas adentrando en las especialidades del montañismo, pues ya requieres equipo especializado. Pero en España el montañismo es cualquier actividad de salir al monte, disfrutar de la naturaleza, subir a alguna cima, ver el paisaje, convivir con la gente, hacer sociedad, ¿no? Y eso es lo que hace falta también en México, hacer sociedad. Porque desgraciadamente, si vamos trabajando con personas individuales, que es lo que ha tratado de hacer el sistema, pues no se hace probablemente ni vida social, ni proyectos sociales, ni nada que pueda ayudar a construir país. Tenemos que cerrar, Bárbara, son las 3. Estaríamos, creo que, muchas horas hablando contigo. En Austria ya son, no sé, las 10 de la noche, me parece. Ya debe ser un poco tarde. Te agradecemos mucho que te hayas contactado con nosotros, que nos hayas ofrecido esta excelente plática. En el chat aparecen algunas personas que quieren contactar contigo. No sé si nos podrás ofrecer o poner en el chat alguna dirección de contacto, un correo, algo con el que te puedan contactar. Y nada, quiero agradecer a todos los que están apoyando a que estos jueves geográficos funcione, pues vuestra presencia, a Josafat, a Yolanda, a Jocabet, que están aquí ayudándome en la transmisión de estas jornadas, y a los demás que estáis aquí con hambre ya, porque ya es hora de comer. Pues nada, os espero el próximo jueves, ¿no? Creo que podemos seguir hablando de montañas y la semana que viene estará el geógrafo doctor Lorenzo Vázquez, que va a exponer un tema muy interesante: cómo hacer hablar a las montañas. Cómo hacer que las montañas nos cuenten su historia geológica, su historia glaciar, ¿no? Su historia de vida en relación con nosotros. Entonces, os espero el próximo jueves a la 1:30 y seguimos en contacto. Muchas gracias, Bárbara. Mil gracias por escuchar y la invitación. Que le vaya muy bien. Hasta Bye. pronto. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bye. Ok, todo bien. Nos vemos. Gracias, hasta pronto. Hasta el Hasta jueves. pronto. Nos vemos. Todo salió bien. Ya. Gracias. No, sí. Bye. Acá.